padre la adoraba por ser tan parecida a la abuela. Ambas tenían la fuerza y el arrojo de una leona amamantando críos. La madre se encrespaba cada vez que veía a Renata bromear con su marido. El hermano mayor llegaba a casa, se dirigía al tocadiscos, ponía el disco de Elvis o de Little Richard. Su fervor por esos músicos era desorbitado. Renata nunca toleró los destinos del segundo con su tutti frutti. Tenía aversión por la música en inglés, porque perdía la concentración en su lectura. En cuanto el hermano hacía su aparición, acompañado por la bola de bigotes, cada uno con sus 6 de tecates en la mano, la joven se levantaba de un golpe de la silla, agarraba sus cosas de la mesa, corría a la recámara furiosa, daba un portazo y se encerraba en su cuarto sin probar el mundo. Maldito. Y mi mamá que nunca le dice nada. Un día se armó de valor. Habló con su madre. El padre no gobernaba. Hasta parecía que en la casa solo la habitaban Edith y su progenitora. Estoy cansada de escuchar el escándalo de mi hermano, de sus amigotes, de todo. Necesito tranquilidad. Puedes encerrarte en tu recámara, Renata. Ahí nadie te molestará. Claro, podría, pero el ruido de mi hermano traspasa la puerta y las paredes. Quiero pasarme con Lulú. Vive sola en su departamento. De ninguna manera, respiró el padre con el rostro enrojecido. Voy a hablar con tu abuela. Ella pasa la mayor parte del tiempo sola. Tía Ricarda casi nunca está en casa. La tía era una solterona que a pesar de vivir con la madre se sentía dichosa. Ella sí era dueña de su espacio. Estoy segura que el perro soñadora se llevará muy bien. Renata no esperó que su padre hablara con la abuela paterna. Pero claro, mijita, ¿sabes cuánto te amo? Se mudó de inmediato. La abuela, cálida y detallista, preparaba el desayuno todas las mañanas. Desde que Renata abrió los ojos, el olor a café recién hecho la embelesaba. Dormía en el cuarto que había sido de su papá, junto a la ventana. Un álamo gigante le hacía compañía mientras servía la cama o hacía sus tareas. Los primeros 4 días en casa de la abuela fueron gozosos. En la mañana iba a la escuela y por la tarde ayudaba a la anciana. Se apuraba para sentarse a leer o escribir o platicar con ella. Pero los jueves y todos los fines de semana, la casa se convertía en una cueva de roberos, compositores, músicos y bohemios que tenían que ver con el quehacer de la tía. Era compositora. No solo cantaban y tocaban sus instrumentos musicales, sino que al calor de las copas perdían la compostura. Eso la paralizaba, por lo que su estancia con la abuela comenzó a tambalearse. Parecía que Renata no encontraba su espacio, su momento, su yo. No era tanto el escándalo del hermano, sino que los sentimientos hacia sus progenitores se contrapunteaban. En su corazón había 2 demonios. Uno que le gritaba, ámala, entrégale tu cuerpo y tu corazón. Y otro que le aconsejaba, aléjate de ella, no te soporta. Su interior le decía, no es mío, pertenece a mamá. Entretanto, en casa de sus padres ya había un rey del rock. El hermano hacía sembrar la casa con su música y sus gritos. Vivía a sus anchas, invitaba a cuanto amigo se le ocurría y con la anuencia de la madre, las borracheras con los amigos seguían fluyendo. El padre caminaba como invisible por la casa, tampoco encontraba un lugar. A los 2 meses, Renata volvió a platicar con la abuela. ¿Puedo mudarme al sótano? Ahí nadie frenará mis letras. Te prometo que en cuanto vaya a la uni, me buscaré un departamento. El silencio y la tranquilidad del subterráneo la seducían. El padre, que estaba presente, solo esbozó una sonrisa morbosa. Así podrás continuar con tus noches de historia, mijita. Enseguida bajaron los 3. Me encanta, abuela, aquí estaré muy bien. Renata se mudó. Construyó su templo literario. Allí encontró el placer de leer y escribir en soledad. Sus quimeras y sus libros llenaban ese mundo de una paz desconocida. A pesar de la sencillez y el tamaño del cuarto, había una ventana que daba hacia el jardín, su lugar favorito de juegos. En la cueva encontró plenitud y armonía. Cada vez veía más lejos la indiferencia de la luna o al sol incandescente que no debía tocar. Con tan solo cerrar la ventana,
dejaba de escuchar a los grillos que punzaban sus oídos, al igual que la música estridente del hermano. Olor a libros, a tiempo, a tinta, verdor de pasto, de árboles, de esperanza, sabor amargo al agua de la luna, ruido estrepitoso, irónico y fraterno, sensualidad castrada, prohibida y sepultada por propia decisión, apegos desterrados. Renata observa sus manos cubiertas de penas, sonríe, se sienta junto a la ventana, abre uno de sus cuentos infantiles, examina el derredor. Doña Renata continúa sola en el lugar y la habitación que siempre deseó. Aquí tiene una vida propia, una habitación propia, con lo mínimo necesario para hacer su voluntad, leer, escribir e imaginar personajes. En este lugar nadie interrumpe su escritura con insistencias solares. Tampoco escucha lunas suspicaces que desvían su inspiración. Se siente liberada. Ya no hay dualidades, ya no hay sexualidad, tampoco culpas ni regaños. Abre su entrañable ventanilla, saca un brazo, siente la lluvia fresca y cristalina, suspira, disfruta el olor de la tierra húmeda. Cuando termina de llover, sale al jardín, brinca, saluda a los racimos de estrellas y a los seres vivientes que habitan ahí. Al llegar el ocaso, Renata cierra la ventana, contempla una luna nueva, evoca las sonrisas de la creciente y la menguante. Observa el popo y Alista que descansan cubiertos de nieve al igual que sus padres. Suspira. Pone un disco. Escucha Nora Jones con Love Me Tender, una melodía que cantaba Elvis. Ya no le importa que esté en inglés. Toma lápiz y papel. Se mete a la cama. Fija la mirada en la colección de diarios de Anaïs Nin. Ríe. Acaricia su entrepié. Se queda dormida, escuchando aquella voz paternal que le susurra: hora de historias, mijita. Ahora les voy a leer un cuento de la primera vez que vine a Duermevela. ¿Me pasó? Pero casi me pasó. Pero llegué y me senté por ahí en la cosita y me dijo: se llama Micaela y Duermevela. A pesar de que el tráfico entorpecía la ciudad, llegué a tiempo. Debo confesar que soy una puntual incorregible. No culpo a nadie. Siento la necesidad de no perder de un solo detalle de los eventos a que me invitan. Ese día no fue la excepción. Llegué al barrio del artista. Me tranquilicé cuando vi el reloj. Faltaban 10 minutos para las 6. Respiré. Tenía tiempo para fumar un cigarrillo. Coloqué a la pequeña Micaela en una de las bancas para evitar que respirara el humo. No faltaba quien se acercara a decirme: qué linda está su nena. Es la que está detrás. Yo no, ella. Micaela enfundada en su vestido de Burberry parecía sonreír. Se sabe viva, pensé. Barrí con la mirada los locales atestados de arte pictórico. Qué interesante y colorido lugar, me dije. A lo lejos escuchaba una trova y uno que otro silbido del platanero. Puse la mochila a un lado y me dispuse a disfrutar mi humo. Dicen que produce cáncer, pero normalmente solo fumo uno antes de dormir. Estaba feliz porque ese día el cosmos poblano se pintó de azul. El dios claro se escondió entre las nubes y había mucha claridad. Subí la escalera de cantera que conduce al recinto literario. Me detuve un momento a disfrutar del olor de las plantas multicolores que colgaban de los barandales. Entré. No había nadie, ni mis compañeras ni la maestra. Con mirada criticona recorrí el taller de literatura. Ya había estado antes aquí, pero esa vez mis ojos no estuvieron melindrosos. Las palabras de Frank Longland me tenían cautivado. En esa ocasión, desnudamos literariamente a Inés Arredondo y a Rosario Castellanos. Volteé a la derecha. La portada roja de un libro llamó mi atención. Lo abrí en la página 35. Leí el título: Piso 8. Miré al fondo del salón. Vi una cafetera que soltaba un humo muy tenue y un olor delicioso que me sedujo. Tomé una taza y
y me serví un café para acompañar mi lectura. Piso 8 trata de una mujer que por motivos de trabajo se hospeda en un hotel. Mientras descansa, ojea una revista, ve un anuncio que llama su atención. En el aviso aparece la foto de un hombre muy interesante, guapo y musculoso, que ofrece sus servicios como sexo servidor. La historia me atrapó. Encendí otro cigarrillo, el segundo, ni uno más por el día de hoy. Me concentraré en la lectura del cuento. Al terminar, suspiré. Sentí envidia por el personaje. Qué bien me haría una aventura así. Volví a suspirar. Observaba los detalles que hacían de este espacio un lugar tan acogedor, cuando Isa, la profesora y autora del cuento, me ofreció otro cigarrillo, el cual rechacé. No más humo frente a Micaela. Busqué un lugar en el rincón del salón. No quería que Mica comenzara a refunfuñar. No lo haría a menos que apareciera un monstruo de 7 u 8 años. Nunca he sabido por qué mi microtoy odia a los infantes. Supongo que en algún momento de su corta vida algún plebe la lastimó. Todo iba bien, hasta que apareció Carmen. En cuanto vio a mi Can, arrugó la nariz. Percibí su rechazo hacia mi nena, sin embargo la ignoré. Micaela estuvo como siempre quietecita, dormitando y sin ladrar. En cambio Carmen no dejaba de lanzarme miradas rabiosas. Se plantó frente a mí y sin más dijo: saca a tu animal de aquí. En ese momento me levanté de mi asiento. Cogí el libro rojo de cuentos, lo abrí en la página 35 y respondí: no es animal, se llama Micaela. ¿Y sabes qué, Carmelita? Te recomiendo que leas esta historia. Creo que te hará mucho bien.